Buenas tardes, les damos la bienvenida al tercer día de la gestión 2020. Invitamos a la doctora Fernanda Vanderlei para dar las palabras de apertura del evento. Fernanda Vanderlei es doctora en Sociología por la Universidad de Columbia y es directora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana, en La Paz, Bolivia. Anteriormente fue profesora del Centro de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, CIDES UNSA, y profesora visitante en la Universidad de Gotemburgo y de la Universidad de Padua. Fue consultora de la Organización Internacional del Trabajo y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras instituciones internacionales. Ha escrito ampliamente sobre el desarrollo y las políticas públicas bolivianas y latinoamericanas, el trabajo de cuidado, el mercado laboral, la economía feminista y la economía social y solidaria, y los derechos de las mujeres y los niños. Tiene libros y artículos publicados sobre estos temas. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ceci, por esa introducción. A nombre del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana, de la Fundación ARO y de la Fundación Hans Seidel, les doy la más cordial bienvenida al tercer día de la gestión 2020, donde vamos a tener la exposición de Carola Tito sobre la contribución de la agricultura familiar campesina indígena en Bolivia, un estudio que hicimos entre el ISEC y CIPCA. Y tenemos, y quiero agradecer, la participación de la doctora Adriana Paulantonio, que nos acompaña hoy desde Italia. Por esa razón, en esta oportunidad estamos haciendo este día a las 12 del mediodía, hora boliviana, y le agradecemos muchísimo por esa participación. Y también queremos invitar al público que después de la presentación de Carola Tito y del comentario de Adriana, vamos a tener un espacio de participación del público. Entonces, les invitamos a poder, a través del chat, hacer sus consultas, comentarios, y para este tercer momento de este importante evento. Así, sin más, doy por inaugurada nuestro tercer día de la gestión 2020. Muchas gracias, doctora. Como ya se dijo, la exposición estará a cargo de Carola Tito, quien es economista titulada de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, con una maestría en Management Science, equivalente a negocios internacionales, de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Es docente en la UCB e investigadora en el ISEC, con interés en las áreas de economía ambiental, política pública, economía del bienestar y crecimiento económico. Antes de que comience la exposición, recomendamos a todos los participantes que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados mientras están haciendo sus intervenciones, tanto la autora como la comentarista, para evitar interrupciones. Y como dijo la doctora, les pedimos que vayan dejando sus comentarios y preguntas en el chat de Zoom para que podamos leerlos al final de la presentación en el orden en el que se han escrito. Sin más, damos la bienvenida a Carola. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla con la presentación. Quizá me dan el feedback que la pantalla se está mostrando. ¿Sí? Sí, Carito, está la pantalla. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, sean bienvenidos todos. Este documento se preparó, esta investigación se preparó con el apoyo del Centro de Investigación de la Promoción de Campesinado y lo trabajó el ISEC. Y bueno, la doctora Fernanda Vanderlei y yo somos autoras del documento, ¿no? Este es el contenido, el outline que vamos a ver durante la presentación. Quisiera incorporar al documento que Adriana nos va a comentar, un tema de motivación y hechos, incluyendo figuras claves, porque es tan importante estudiar a la agricultura familiar, ¿no? Y sobre todo en este contexto
en el cual ahora estamos viviendo en realidad todo el mundo, ¿no? Lo primero que establece el documento es hacer una clasificación y por tanto presenta una propuesta de metodología para poder clasificar a las unidades de producción agropecuarias en dos categorías, ¿no? Familiar y no familiar. Entonces vamos a presentar la metodología y los resultados. A partir de esta clasificación, nosotros a través de dos tipos de enfoques evaluamos la contribución de esta agricultura familiar, que ya la hemos categorizado y reconocido, en cuanto contribuye en alimentos al consumo de los hogares, ¿no? Y vamos a ver eso en la tercera parte y al finalizar las conclusiones. Muy bien, en el tema de motivación, en el 2014 se declara el Año Internacional de la Agricultura Familiar, ¿no? La agricultura familiar, bueno, tiene una vinculación bastante estrecha con lo que es el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Y deberíamos pensar tener seguridad alimentaria con soberanía alimentaria en todos los países. Entonces, la contribución de la agricultura familiar siempre ha sido vista y bastante vinculada con este tema de seguridad alimentaria. Además que tiene una relación en el tema de, bueno, las actividades productivas que generan, también tienen una relación con la protección del medio ambiente, existe un equilibrio en el desarrollo sostenible, ¿no? Y se da sobre todo en las zonas rurales. Asimismo, quienes producen y bueno, donde se concentra la mayor cantidad de un paso o unidades productivas agropecuarias son del tipo familiar, ¿no? Pero en todo esto es importante generar la evidencia. Para generar la evidencia es importante ver a qué tipo de unidad de observación estamos evaluando, ¿no? Y eso nos lleva a la pregunta de definir quiénes son en realidad las unidades productivas que deberían ser reconocidas como familiares, ¿no? Entonces, acá en esta parte de hechos y figuras, como para motivar la investigación, lo que vemos es que la participación de la agricultura en general es muy importante sobre el Producto Interno Bruto de nuestro país, ¿no? Acá vemos una serie de tiempo evaluando la participación y siempre ha sido la más alta en relación a las otras actividades económicas, en promedio en general, ¿no? Es una de las más importantes. Y si es una de las más importantes, también deberíamos pensar que ciertos shocks que presentan a este sector también afectan a nuestra economía en conjunto, ¿no? Entonces, evaluar en realidad a los protagonistas que permiten y son protagonistas de la agricultura en términos, y vamos a ver que la gran concentración en realidad está en la parte familiar. Es importante hacer una tipología, ¿no?, de este sector para poder focalizar mejor, hacer profiles, perfiles y focalizar mejor las políticas que se vayan a generar, ¿no? Acá, en este gráfico, en realidad es un poco ver, acá tenemos la evolución del PIB en un índice comparado en 100 en 1988. Y lo interesante de ver es que, obviamente, bueno, el PIB está compuesto, algún componente del PIB es justamente el sector agropecuario, acá está visto como el ingreso nacional, y lo que vemos, existe una correlación positiva. Bueno, acá posiblemente evaluamos una brecha a partir del 2017, ¿no?, que se va ampliando, porque va disminuyendo justamente la participación de la agricultura en general. Y lo interesante es ver que, bueno, sí aporta al crecimiento económico, pero si ven la evolución errática que tiene justamente el sector agropecuario, nos lleva a pensar un poco que deberíamos disminuir, si los vemos como ciclos económicos, estos ciclos económicos que se presentan en el corto plazo, ¿no? El sector agropecuario también es uno de los más vulnerables, que está expuesto a shocks climáticos, también está expuesto justamente, involucra también variables sociales. Pero la pregunta acá, y un poco para motivar la investigación, es que, bueno, si pudiéramos identificar a los protagonistas o unidades de diferentes tipologías que se concentran en la parte agropecuaria, podríamos hacer una mejor planificación territorial, mejores políticas, focalizando, no todos tienen las mismas necesidades en términos de qué necesitan para poder impulsar su desarrollo local, ¿no? Entonces, esa es un poco la motivación de nuestro estudio. Acá también es importante ver que acá hicimos una estimación con las encuestas de hogares del 2011 al 2018,
que vemos la evolución de los hogares con actividad agropecuaria en el área rural. Y en el 2018, el 72% de los hogares del área rural en realidad tienen esta actividad agropecuaria, ¿no? Y el 23% de los hogares tienen esta actividad en Bolivia. Entonces, no es un sector que sea minoritario ni pequeño. Entonces, hacer una focalización en esta parte es importante, pero para hacer focalización primero hay que entender cuál es nuestra tipología en la parte de agropecuaria, ¿no? ¿Quiénes son la agricultura familiar y no familiar, ¿no? Entonces, entrando un poco a la clasificación, nosotros presentamos un desafío metodológico. El primero es identificar criterios guía en la caracterización de las unidades de producción agropecuaria, que les vamos a llamar UPA en adelante. Las queremos clasificar como familiar y no familiar, ¿no? Haciendo esa clasificación, nosotros podemos hacer una aproximación y estimar cómo contribuye esta agricultura familiar y no familiar en el volumen de producción de alimentos, ¿no? Y también cómo contribuye esta agricultura a la canasta de consumo básica de alimentos frescos, ¿no? También vamos a hacer una aproximación. Entonces, el tema de agricultura familiar no es nuevo, en realidad existe un amplio desarrollo de la conceptualización, de los criterios y de la importancia que tiene la agricultura familiar. Entonces nosotros empezamos con una revisión de la literatura justamente para poder tener un concepto guía y bueno, tener un listado de criterios que nos permitan, que son cualitativos, ¿no? Pero nosotros no queremos incorporar un estudio cuantitativo que nos permita justamente incorporar este criterio de clasificación, pero objetivo, mediante un método estadístico que lo vamos a proponer en esta presentación, ¿no? Entonces acá mostramos uno de los documentos bastante interesantes que es de Garner y Paula de la FAO, en los que ellos hacen un estudio. Su documento trata de evaluar los 36 tipos de definiciones o conceptos que se han ido generando de la agricultura familiar. Y algo bastante interesante y notable es que en todas las definiciones y criterios lo que siempre resalta es la predominancia de la mano de obra. Obviamente la gestión que debería estar la UPA administrada por la familia, pero la mano de obra es importante y lo que dicen es predominancia, ¿no? Es no que si es una UPA familiar, no toda la mano de obra tiene que ser enteramente familiar porque permite un porcentaje que puede ser contratada, ¿no? Entonces, en este sentido, existen bastantes criterios que son consensuados entre diferentes contextos, pero algo importante que esta revisión nos ha permitido es ver que la dificultad no está en definir cuáles criterios importan, sino la dificultad está en fijar esos límites y umbrales para decidir la clasificación, bueno, quiénes vamos a considerar agricultura familiar y a quiénes no, ¿no? Entonces, nuestra idea es, en este sentido, evitar en realidad incorporar criterios individuales, porque de acuerdo a la perspectiva de diferentes sectores, podría decir, ¿no? El 80 al 70% si tiene agricultura familiar, es o no es una UPA familiar, ¿no? Mano de obra familiar, ¿no? Entonces eso no es una UPA familiar. Entonces en este sentido, considerando justamente esta revisión de literatura y evaluando los criterios, lo que hemos generado son dimensiones. En base a esas dimensiones hemos involucrado las variables y está un poco limitado a la información que tenemos disponible. Y a partir de estas variables hemos ido constituyendo diferentes indicadores para cada dimensión, ¿no? Y en total tenemos 14 indicadores que hemos operativizado, ¿no? Un poco entrando a la fuente de información. Existen dos fuentes oficiales disponibles para esta evaluación, que son el censo agropecuario y la encuesta agropecuaria, ¿no? Pero lo que pasa en este sentido, escogemos la encuesta agropecuaria por dos importantes razones, ¿no? Una tiene que ver con nuestra unidad de observación. Para implementar la metodología necesitamos observar a la UPA, ¿no? A la unidad productiva agropecuaria, cosa que no lo podemos hacer con la información que está disponible visiblemente en la página del INE, ¿no? Que es el censo agropecuario, que tenemos la información, pero está agregada a nivel comunidad, ¿no? En otro sentido, la razón por la que usamos es también el tema de periodicidad, ¿no? La encuesta agropecuaria, la última se hizo el 2011,
2008 y el último censo agropecuario se hizo, si no me equivoco, que es en el 84, no es por los 80, entonces que eh, la periodicidad para hacer un monitoreo o un seguimiento de información también es importante. Entonces consideramos la encuesta agropecuaria, ¿no? Y la metodología que implementamos aquí se divide en dos fases, ¿no? Consideramos la encuesta, en la encuesta podemos observar a las unidades de producción agropecuaria y ya generamos los indicadores que proponíamos en el cuadro anterior, ¿no? Las dimensiones de indicadores, entonces generamos los indicadores y un indicador, dada la revisión bastante clave, es justamente el predominio de la mano de obra. Entonces hacemos un cálculo de un ratio, ¿no? Y en el ratio nos presenta que está de 0 a 1 y nos presenta extremos, ¿no? En algún caso el 0, ese ratio de 0 nos está identificando que la UPA usa enteramente mano contratada y si es 1 usa enteramente mano de obra familiar, ¿no? Entonces, en la fase 1, la fase 1 existe como una autoclasificación natural, ¿no? Entonces, los que tengan el ratio 0 se clasifican como agricultura no familiar y el ratio 1 agricultura familiar. Pero existe otro tercer grupo en que el ratio se encuentra entre 0 y 1. Entonces, ahí tendríamos el problema de la métrica y la idea es presentar una metodología objetiva que nos permita un poco excluir criterios individuales para definir quién y quiénes no son agricultura familiar, ¿no? Entonces, en la fase 2 lo que aplicamos es análisis de componentes principales en una primera etapa y análisis de clúster de conglomerados en una segunda etapa. En el análisis de componentes principales, en realidad nos permite una maximización de la varianza, ¿no? Nos permite evaluar cuán correlacionadas y cuánto están maximizando la varianza, en este caso los 14 indicadores que habíamos incluido, ¿no? Pero para poder aplicar análisis de componentes principales, primero, bueno, en el protocolo metodológico en realidad es ver la correlación entre estos indicadores que hemos considerado. Excluimos 2 indicadores que no están muy correlacionados y bueno, después hacemos la prueba del estadístico de Kaizen-Meyer-Olkin que nos permite justamente decir si esta metodología es la que deberíamos aplicar para poder hacer esta maximización de la varianza y también un poco esto se aboca a hacer o disminuir la dimensionalidad de variables o en este caso indicadores que tenemos para poder representar justamente la composición o caracterizar a una UPA familiar y no familiar, ¿no? Entonces calculamos el componente principal, que es una relación lineal, ¿no? Entre lo que podemos observar, las X son las variables que hemos conformado y esto nos permite estimar los W que van a ser las cargas, ¿no? O la ponderación al componente principal. Como criterio de elección, se van a generar en realidad 12 componentes principales, pero nos quedamos con el componente principal cuyo eigenvalor sea mayor a 2. Y hacemos una correlación justamente para disminuir la dimensionalidad, ¿no? Correlacionamos los 2 indicadores con el primer componente y nuestro criterio bueno, de ver este ajuste de correlaciones, que el R cuadrado ajustado sea mayor a 0,3, ¿no? Y esto disminuye nuestras variables o indicadores, de los 12 indicadores que observábamos a 5 indicadores, ¿no? Y el resultado es bastante intuitivo e interesante con la literatura, ¿no? Acá tenemos los indicadores que han salido y que contribuyen a explicar mejor el primer componente. Tenemos en términos de diversificación productiva, usamos el índice de Herliner-Hirschman, el coeficiente de entropía, y bueno, en términos de fragmentación de la superficie explotada, el índice de fragmentación, y también usamos un indicador que nos estaría aproximando a tecnología, al uso de tecnología, ¿no? En términos de uso de maquinarias, ya sea para siembra o cosecha. Entonces es bastante interesante el movimiento de los signos, ¿no? Para poder tener el componente principal. Lo que vemos, por ejemplo, es lo que nos dicen estos resultados y los signos refuerzan es que una mayor especialización de la UPA, es decir, una baja diversificación, que nos muestran tanto el índice de Herfindahl como el coeficiente de entropía, se mueven solamente en sentidos contrarios y refuerzan justamente lo que estoy enunciando, o sea, una baja diversificación, una baja también fragmentación, que podríamos apuntar a tipos de UPAs de latifundio, y una alta tecnología
estarían apuntando a reforzar que son una UPA no familiar, ¿no? Y al contrario, tener una alta diversificación, una alta fragmentación de la superficie que usa la UPA para producir y una baja tecnificación, es decir, más uso de la fuerza animal y humana, nos estaría apuntando a un tipo de UPA familiar. Entonces, acá no queda completa la tarea, porque igual acá, dado tenemos el índice, sí, cada UPA va a tener un índice, pero lo importante acá es también, seguimos con el problema del umbral, ¿no? Entonces, hemos disminuido y hemos encontrado cuáles son los criterios o los indicadores que nos estarían caracterizando a una UPA familiar, y hacemos un ejercicio de análisis de clústeres, ¿no? Y el análisis de clúster justamente nos permite dividir estos grupos, porque lo que hace es una maximización y minimización de distancias, ¿no? La idea que nace el documento es dividir en dos grupos, agricultura familiar y no familiar, ¿no? La idea es que al conformar estos grupos deberían ser entre ellos lo más heterogéneos posible y dentro los más homogéneos posible, ¿no? Entonces hacemos una maximización de distancias al dividir los dos grupos y una minimización de distancias dentro del clúster, ¿no? Y aquí estamos pensando que bajo esos indicadores, bajo estos conjuntos de indicadores, están reforzando algún criterio cualitativo que hemos ido evaluando en la literatura y nos permite hacer esta división, ¿no? Y bueno, está ahí la distancia euclidiana que también la usamos como criterio, ¿no? Y en términos de resultados, lo que nos muestra, todo este ejercicio que lo vemos al nivel de la muestra, ¿no? Entonces, a nivel de la muestra, bueno, acá hacemos un mapeo de las comunidades, y en las comunidades los puntitos rojos representan, bueno, todos los puntos representan comunidades, y los rojos representan la proporción de UPAs familiares que se observan en estas comunidades, ¿no? Entonces, para tener una visualización espacial. Y esto es importante también porque para la planificación territorial es importante también hacer un análisis espacial, ¿no? De dónde se encuentran concentradas estas UPAs, ¿no? Eso era a nivel muestral, pero dado que tenemos el ponderador, estamos usando una encuesta, lo expandimos, y la encuesta expande a 611.144 UPAs, y en términos de resultados nos muestra que el 91% de estas UPAs son familiares y el 9% no familiares, ¿no? También podemos evaluarlos por la actividad, ¿no? Y ahí también tenemos una división interesante que se muestra de dónde se está concentrando en qué actividad más la agricultura familiar y no familiar. Entonces, por el tiempo voy a ir pasando un poquito rápido, pero igual las preguntas estarían abiertas. El análisis también lo puede hacer en términos de grandes regiones. Entonces ahí las grandes regiones que observamos es Altiplano, Amazonía, Gran Chaco, llanos tropicales y valles, y consideramos que es importante evaluarlo por grandes regiones porque justamente en Bolivia existen pisos ecológicos y la biodiversidad es un factor también importante para evaluar en términos de producción, potencialidades y diferentes factores que también influyen en el tema del agropecuario, ¿no? Entonces, dada la clasificación que tenemos, hacemos una estimación del aporte, ¿no? Por el lado de la oferta interna en este caso. Entonces el alcance es, nosotros sí estamos evaluando el sector agropecuario, pero nos estamos focalizando más en productos del tipo industriales y no industriales, ¿no? No estamos considerando estos subsectores que son coca, productos pecuarios y silvicultura, ¿no? Entonces acá tienen una muestra de enumerados de los productos no industriales y de los productos industriales. Y bueno, dada la clasificación, lo que nosotros es justamente ya tenemos clasificados a nuestras UPAs y evaluamos cuál es la contribución en el volumen de la producción por tipo de UPA, ¿no? Entonces, la agricultura familiar aporta en un 55% en la volumen de producción de los productos no industriales e industriales, ¿no? Acá también pueden ver la división por grandes regiones, ¿no? Y acá se ven las diferencias en cuanto a cuál es el volumen de producción diferenciado por tipo de región. Acá también algo importante de notar es, por ejemplo, que siempre está ligado que la agricultura no familiar en realidad produce
productos más industriales, ¿no? Se concentra. Y sí, se concentra en la mayor parte, pero bueno, dada la metodología y lo que hemos aplicado, también nos muestra que una parte de estos productos también la ofrece la agricultura familiar, como podemos ver acá, ¿no? Es decir, también ofrecemos, perdón, también produce la agricultura familiar productos industriales. Y este resultado acá es bastante interesante en términos de contribución, ¿no? Acá solo consideramos la producción de verano porque la producción de verano nos permite distinguir destino, y en destino podemos ver lo que es el valor de venta, ¿no? Y aquí nos muestra que el 92%, aquí difiere porque solo consideramos productos de verano, ¿no? Entonces, el 92% de UPAs familiares producen el 54% aproximadamente del volumen de producción de estos productos de verano. Utilizan el 57% de la superficie cultivada, generan el 51% del valor de venta y absorben el 94% de la mano de obra familiar y el 81% de la mano de obra externa, ¿no? Que es bastante importante. Y aquí se ve un tema también de desigualdad. Si ven ustedes que la agricultura no familiar representa aproximadamente el 8%, también tiene un importante uso de la tierra, producción, pero si se ven en términos de, si lo veríamos en términos per cápita, existe una desigualdad bastante amplia entre los ingresos de la familiar con la no familiar, ¿no? Por otro lado, hacemos un enfoque por el lado de la demanda de los hogares, y esto nos lleva a hacer un pareo en realidad, y necesitamos usar otra fuente de información, que es la encuesta de presupuestos familiares, que tiene el fin de evaluar el patrón de consumo habitual de los hogares. De acá solo consideramos tanto de la agricultura familiar como tanto de la encuesta agropecuaria como de la encuesta de presupuestos familiares, solo consideramos los productos frescos, ¿no? No consideramos derivados ni algún producto que necesite una cadena de valor para poder consumirlo y tener el consumo final, ¿no? Solo nos preocupamos en productos frescos. Y utilizamos obviamente los clasificadores que se encuentran disponibles tanto para la encuesta agropecuaria como la encuesta de presupuestos familiares, lo cual nos permite hacer un pareo de productos para ambas encuestas, y de este pareo se observan 39 productos que son de la canasta básica familiar, en el que pareamos tanto para la parte de producción como la de consumo, ¿no? Que son estos productos. Tal vez para ver un poco la representatividad, nos estamos abocando solamente a las categorías de frutas, legumbres, hortalizas y otros vegetales, que en términos de gasto anual, de gasto anual de consumo para los hogares, representa el 23%, ¿no? Pues recuerden que solo nosotros hemos seleccionado 39 productos, entonces, ¿cuánto representan esos productos seleccionados al gasto? Y representan el 82% aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos esta parte, no? Entonces, acá es importante evaluar una relación de equilibrio, ¿no? Tenemos la oferta total, la demanda total, pero lo que nosotros podemos observar con la información que tenemos disponible es, sí podemos observar lo que va a ser el volumen de producción, podemos observar las exportaciones y bueno, también las importaciones acá. Podemos observar el consumo final, pero solamente de los hogares, ¿no? Porque solamente estamos viendo la encuesta de presupuestos familiares y podemos observar las exportaciones. Entonces, claramente sí existe una limitación porque hay ciertas variables que no podemos observar. Por ejemplo, no observamos el consumo que se hace en restaurantes o que en realidad demanda para hacer una producción de transformación, de la manufactura, etcétera, ¿no? No se puede observar estas variables que no están en verde. Y en este sentido hacemos una evaluación de exceso y oferta de demanda. Pero aquí nuevamente es importante recalcar que solo estamos evaluando la parte de hogares. Entonces, en algún caso son supuestos que sí estamos estableciendo fuertes, porque si en algún caso observamos que es uno, puede ser que no sea cierto, porque acá estaríamos pensando que la relación de consumo, producción, si es uno, que todo lo absorbe el hogar, y bueno, no hay otro sector que demande este tipo de producción, pero, lo cual puede ser no cierto, ¿no? Pero estamos haciendo una aproximación en realidad para el consumo de los hogares, ¿no? Y en términos de resultados, en este gráfico se puede observar el exceso de demanda
lo que vamos a ver ahora. Primero veamos un poco la composición del gráfico. Lo que vemos, la barra naranja representa el exceso de consumo, la roja lo que está produciendo y ofertando la agricultura no familiar, y la verde la agricultura familiar, ¿no? Entonces podemos ver un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la papaya, el 100% representa el consumo que estaría demandando el agregado de los hogares en términos de la papaya. El 82% aproximadamente lo provee la agricultura familiar y el 3% la agricultura no familiar. Y existiría un 15% en realidad que no le está en realidad ofertando ni la familiar ni la no familiar. Entonces esta podría estar siendo en realidad satisfecha por importaciones, ¿no? Y vemos así para estos productos. En la ají de vaina quizá llame bastante la atención, quizá ahí es importante recalcar que, bueno, con nueva información hemos estado haciendo una validación, porque recuerden que trabajamos con encuestas y son estimaciones, ¿no? Sería bastante importante trabajar con el censo para precisar mucho más estos indicadores, pero el ají de vaina quizá es importante recalcar que sus estimaciones de poca fiabilidad porque no tiene suficientes observaciones dentro de la encuesta, ¿no? Pero los demás entran en una banda de fiabilidad. Carola, Y tienes acá, 5 minutos más, por favor. muy bien, gracias. Entonces, acá un poco para mostrar el estudio, en realidad ve también la parte de importación y exportación a nivel producto, ¿no? Utilizando en Andina, pero acá solo para mostrar que también en la parte de importación, las frutas y legumbres están dentro de las 4 categorías más importadas, ¿no? Bueno, no, finalmente es una parte también, aquí vemos el exceso de oferta. En realidad acá estamos viendo, por ejemplo, de la sandía, cuánto contribuye, si este es el 100% de producción que se oferta y se viabiliza en producción interna, cuánto está produciendo la agricultura familiar, que sigue siendo el verde, y la no familiar, la roja, ¿no? Y cuánto de este 100% está consumiendo el hogar o los hogares, ¿no? En este caso representa el 95% de este 100%. Y un 5% en realidad podría estar yéndose a otro sector o a las exportaciones, ¿no? Nuevamente que acá las frutas y las legumbres están dentro de las 4 categorías más exportadas en esto, ¿no? En la parte de la clase alimentaria. Y finalmente, con todo ese análisis, nosotros hacemos un ejercicio de contabilidad eh, que nos permite ver que el aporte de la agricultura familiar es el de 63% y de la no familiar el 3%, ¿no? Entonces existe un 34% en estos productos seleccionados, ¿no? Que podría estar siendo cubierto por vía importaciones, que lo vemos por el lado registros legales, pero también existiría un tema de contrabando, ¿no? Que viene un poco la relación oferta y demanda, incluyendo importaciones y exportaciones, se estaría visibilizando una parte que no se ven en registros oficiales, ¿no? Entonces, para terminar, un poco como saltándome las conclusiones, porque en realidad las he ido presentando en cada punto, solamente para poner esta agenda de investigación, igual en el caso de que tuvieran preguntas. Nuestra agenda de investigación desde adelante y nuestro fin es replicar la metodología usando el censo agropecuario, generar un análisis de tipología de agricultura familiar que reconozca la diversidad y los espacios del territorio nacional en que se concentra, ¿no? Y dada que tenemos la tipología, podemos establecer un modelo CART, que es un modelo de clasificación de árboles y regresiones que nos permitiría establecer, viendo un perfil de UPA, a dónde pertenece, a qué tipo de tipología, ¿no? Y finalmente, tener un estudio de seguridad alimentaria y nutricional que nos evalúe el rol de la agricultura familiar, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención y bueno, quedo atenta a comentarios de Adriana. Muchas gracias, Carola, por tu presentación. En esta ocasión, para comentar el documento, hemos invitado a la doctora Adriana Paula Antonio, quien es economista especializada en investigación aplicada y evaluación de impacto. Después de haber conseguido su maestría en cooperación internacional y un doctorado en teoría económica e instituciones en la Universidad de Roma Tor Vergata,
Adriana ha trabajado en la División de Economía del Desarrollo Agrícola de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ocupándose de investigación aplicada en temas de adaptación al cambio climático, eficiencia productiva. Después, Adriana se ha unido a la División de Investigación y Evaluación de Impacto del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas, FIDA, y actualmente es consultora para el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, IFPRI, donde se encarga de la evaluación de impacto rigurosa de proyectos de desarrollo agrícola y rural con un enfoque de género. Adriana ha trabajado en diferentes países de América Latina, Asia y África. Damos la bienvenida a la doctora Paola Antonio. Gracias, Cecilia. Y muchas gracias por la invitación y gracias a Carola para la exposición de este trabajo de investigación muy interesante. Creo que también se puede ver por el número de participantes que se tienen, que es un tema que interesa mucho. Bueno, yo voy a proceder con mis comentarios. Yo tuve la oportunidad de leer el documento de investigación elaborado por Carola y la doctora Vanderlei, y entonces mis comentarios, claro, hacen referencia al documento, pero también a los aspectos que Carola ha evidenciado durante su presentación. Entonces, el estudio presentado por Carola hoy, hemos visto que tiene como objetivo principal lo de proponer una metodología robusta para la clasificación de las unidades productivas agrícolas bolivianas en familiares y no familiares, basándose en una revisión de la literatura existente para la selección de indicadores claves para la definición de este concepto, que no es fácil para definir, ya sabemos. Además, partiendo de esa clasificación que se obtiene a través de metodología propuesta, las autoras estiman el aporte de la agricultura familiar y no familiar en términos de oferta de productos agrícolas no transformados y también evalúan su contribución a la demanda de productos frescos seleccionados que forman parte de la canasta básica de consumo de los hogares bolivianos. Todo es utilizando datos nacionales, que son los más recientes disponibles y precisamente del año 2015-2016. Los resultados hemos visto sugieren que en esos años las UPAs de Bolivia eran por el 91% familiares y solo por el 9% no familiar, y que las primeras han aportado a nivel nacional más de la mitad, es decir, el 55% del volumen total de producción de productos agrícolas no transformados, mientras que el 45% ha provenido de la agricultura no familiar. Finalmente, el estudio estima que la agricultura familiar provee el 63% del volumen de consumo demandado por los hogares bolivianos en el ítem de alimentos frescos, mientras que la agricultura no familiar provee solo al 3%. Las autoras suponen que el restante 34% podría estar siendo provistos por importaciones, pero también abren el camino a otras diferentes interpretaciones que necesitan ser claramente validadas, pero que pueden tener un peso muy importante para asuntos de política de comercio interior para Bolivia. Voy a empezar con los que para mí son los puntos fuertes del documento y del trabajo de investigación. Hay, digamos, dos niveles principales. A nivel de la comunidad internacional de investigación, el estudio contribuye al debate metodológico y conceptual sobre la definición de agricultura familiar, un tema que ha ganado importancia creciente, sobre todo desde 2014, como también Carola ha evidenciado, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, declaró el Año Internacional de la Agricultura Familiar, poniendo en luz el rol central de estos sistemas, que esos sistemas tienen para el desarrollo agrícola y rural y la seguridad alimentaria de los países en vía de desarrollo. En particular, el aporte más significativo del trabajo de investigación está, en mi opinión, en proponer un método riguroso que permita definir el concepto de agricultura familiar de manera objetiva, basado en indicadores cuantitativos, aunque partiendo de asuntos teóricos comprobados, cualitativos, y utilizando datos microeconómicos sobre agricultura que son generalmente producidos por los institutos nacionales de estadística. A nivel regional y nacional,
El estudio brinda importantes conocimientos sobre el grado real en el que la agricultura familiar campesina indígena contribuye a la producción nacional de alimentos frente a la demanda interna de productos alimentarios básicos y, consecuentemente, a la seguridad y soberanía alimentar del país. También el trabajo de investigación ofrece una base para el análisis más en profundidad de importantes temas de política interior, como por ejemplo lo del mercado de contrabando. En ese sentido, gracias a la evidencia generada de manera rigurosa, el estudio ofrece una válida base empírica para informar la toma de decisiones de política agrícola y más en general económica en Bolivia. El punto más importante para mí, digamos que el valor añadido y la innovación desde el punto de vista metodológico de este estudio es el hecho que realiza un importante trabajo de armonización de diferentes datos que tienen representatividad nacional. El proceso llevado a cabo puede ser ciertamente replicado por otros estudios que se puedan disfrutar de manera más eficaz y eficiente los diferentes datos producidos por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, con el fin de generar evidencia rigurosa sobre asuntos claves en tema de inversión pública, por ejemplo. En ese sentido, para mí podría ser interesante y útil que las autoras averigüen opciones para que las herramientas desarrolladas durante el trabajo de armonización y pareo de las diferentes bases de datos se hagan de acceso abierto. Además, el trabajo de armonización y pareo de las diferentes bases de datos habrá seguramente puesto en luz limitaciones e inconsistencias de las mismas, que podría ser útil resumir y compartir con las personas interesadas para una revisión de los instrumentos de recolección de datos nacionales. A pesar del muy buen trabajo hecho por las autoras, hay algunas cosas que ciertamente se pueden mejorar en el estudio y esas hacen referencia tanto a aspectos técnicos como no técnicos. Entonces, le voy a dar unos comentarios quizá un poco desbalanceado hacia la primera parte del estudio, pero también de aspectos técnicos, pero también más generales de otros aspectos del trabajo de inversión. Ok, no, estoy bien, creo 13 minutos me faltan. Entonces, desde el punto de vista técnico, el estudio utiliza el método del análisis de componentes principales, hemos visto, para identificar las características claves que son aproximadas por indicadores cuantitativos dentro de dominios predeterminados a través de una revisión de la literatura que permitan definir una UPA como familiar versus no familiar. Eso es para, digamos, estas UPAs que no se clasifiquen de manera natural basado en el criterio de mano de obra, ¿no? Como ya hemos visto. Una vez elegidas las componentes principales a detener, en este caso el primer componente, las autoras evalúan la contribución de cada indicador a través de un análisis de correlación, creo condicionada porque se habla de una regresión lineal, que les permita considerar y entonces disminuir la dimensionalidad y seleccionar indicadores que resultan explicar de manera más importante el primer componente. Se trata entonces de un método con dos etapas, la segunda etapa siendo algo parecido a lo que se define un model selection, siendo la variable para modelar una latent variable. Se trata, en principio la metodología utilizada no tiene problemas para mí, pero el estudio creo que beneficiaría sin duda de una revisión de otros estudios que utilizan una estrategia similar y quizá estaba pensando podría ser interesante también analizar algunas técnicas o algoritmos que se están desarrollando bajo lo que se llama el machine learning. Además de esto, los 14 indicadores considerados en la primera etapa del análisis de componentes principales son en su mayoría variables continuas, pero hay algunas variables dicotómicas que se refieren en la participación o no, por ejemplo, de la UPA en algunas prácticas de solidaridad, reciprocidad y asociación. El análisis de componentes principales es adecuada con variables continuas, pero no con variables dicotómicas.
cuando los indicadores para utilizar están hechos por un mix de las dos, serían variables continuativas y categóricas o dicotómicas, hay otros métodos que resultan más apropiados. Por ejemplo, hay manera de combinar los resultados de un análisis de componentes principales para variables continuas con aquellas de una multiple correspondence analysis que se utiliza para variables dicotómicas o categóricas, utilizando una correlación policórica. Esto es algo que quizá las autoras pueden investigar más. Finalmente, el estudio analiza actividades agropecuarias, es decir, tanto de producción de cultivos como de ganadería, pero lo que vi es que los indicadores utilizados en el análisis de componentes están un poco desbalanceados hacia la producción de cultivos. Me parece que 4 sobre un total de 14 indicadores se refieren exclusivamente a producción de cultivos y no a la actividad de ganadería. Y entonces podría ser útil argumentar un poco más sobre la complementariedad o el peso que la producción de cultivos tiene frente a la actividad de ganadería y si hay diferencias relevantes entre los dos ámbitos. Algo que para mí es reportado un poco sobre esto en la agenda de investigación que presentó al final de su presentación, es el hecho de que el estudio utiliza un análisis de clúster jerárquica, donde se determinan a priori el número de clúster para formarse. En este caso son dos, agricultura familiar y no familiar. Los resultados de la cluster análisis hecha indican que dentro de la muestra considerada en el estudio, el 91% de las unidades productivas agropecuarias de Bolivia son de tipo familiar y solo el 9% son de tipo no familiar. Esto sugiere que dentro del grupo de las subfamilias heterogeneidad familiares, que quizá merece la pena ser analizada más. Por esa razón, se recomienda que se efectúe también un análisis de clúster no jerárquica que, para que se pueda comprobar la existencia de diferentes tipologías de UPAs familiares que sería útil distinguir y caracterizar al fin de ofrecer recomendaciones de política más enfocadas. Y creo que es algo que Carola tiene planeado hacer o algo similar, por lo que vi en la agenda de investigación. Por otro lado, el análisis de clúster tiene riesgo de ser un poco un black box. Lo que vi es que hay una tabla que me parece muy interesante, que pero en el documento queda al final del trabajo, que creo es la tabla 21, donde se caracterizan las subas familiares proponiendo estadísticas descriptivas de los indicadores que se utilizaron para clasificar las subas. Creo que esa tabla debería en el documento sin duda moverse en la sección de resultados y que sería importante darle un poco más importancia y énfasis a la caracterización de las subas familiares, explicando un poco los umbrales encontrados por los diferentes indicadores y también compararlos y validarlos con aquellos indicados por la literatura existente. En términos de representatividad de los resultados, todos los resultados están presentados a nivel nacional y por grandes regiones. No me queda tan claro todavía en el texto del documento si los datos utilizados son representativos a nivel regional. Y se recomienda que se den un poco más de detalles sobre la estrategia de muestreo de la encuesta agropecuaria 2015 y su representatividad a nivel de grandes regiones. También en términos de aspectos técnicos, que me ha sorprendido un poco, que es el hecho de que en términos de destino de la producción, las subas familiares solo destinan, creo, el 10% al autoconsumo y la mayoría es para el mercado interno.
Eso me parece un resultado bastante interesante. También me parece un poco en contraposición con otros resultados que también el estudio, al que también el estudio se refiere. Y quería saber si las autoras tienen una explicación por ese resultado que tengo que decir me ha sorprendido un poco, porque para mí el concepto de agricultura familiar también tiene que ver con la acción de producción que se destina al autoconsumo para analizar. Por lo que se refiere a los aspectos, el aspecto más importante que falta un poco en el estudio es un análisis del marco de políticas económicas agrícolas que están actualmente en ser en Bolivia a sustento de la agricultura familiar campesina indígena. Ese sería una adjunta importante al documento también para identificar ámbitos específicos donde la evidencia producida por el estudio podría ayudar en la toma de decisiones concretas para una mejor efectividad de las políticas de desarrollo local. En términos de las posibles evoluciones del trabajo de investigación, además del análisis dinámica que también las autoras sugieren en el documento de trabajo, creo que una posible expansión del trabajo podría ser evaluar la contribución de las UPAs familiares y no familiares en términos de niveles de nutrición adecuada de la población, y creo que es algo que ya se tiene planeado hacer. Y además, con poco esfuerzo, creo que la comparación entre la encuesta agropecuaria 2008 y la de 2015 sería interesante para hacer en términos de existencia de las dos categorías de UPAs para analizar los factores clave que pueden determinar la sobrevivencia o desaparición de las empresas agrícolas familiares. Esos son los comentarios. El juicio complexivo es muy bueno, el trabajo se presenta muy bien hecho y sin duda ofrece un valor añadido a la literatura existente y propone evidencia importante para la toma de decisiones en ámbito de desarrollo agrícola y política económica en Bolivia. Gracias. Agradecemos a la doctora Paola Antonio por sus valiosos comentarios. Cedo la palabra a Carola para responder a dichos comentarios o si quizá quiere añadir algún detalle más. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. Bueno, también agradecer a Adriana por los comentarios y por la dedicación en la que la he leído. De verdad, los comentarios que nos has dado son muy importantes para mejorar el documento, ¿no? Tanto en aspectos técnicos y no técnicos. Y bueno, en todos los comentarios yo los anoté, así que voy a considerar todos los puntos. Pero existía una pregunta que más como comentario era pregunta en términos de representatividad de la encuesta, y el otro era en términos de justamente de este 10% que es autoconsumo, ¿no? Entonces, en el primero de representatividad, justamente lo que veíamos en la encuesta cuando se lo trabaja, sí tiene algunas limitaciones, ¿no? En el sentido, tenemos el ponderador, por ejemplo, pero no existe el estrato, digamos. Justamente en el diseño de la encuesta muestran que han usado estrato, está la UPM y también está el ponderador, pero no está el estrato dentro de los componentes, solo está el ponderador que nos permite la extracción, ¿no? Entonces, en ese sentido, evaluar un poco que nos serviría el coeficiente de variación para ver la fiabilidad, digamos, de desagregación justamente en estas regiones, para ver cuán confiable estaría significando la representatividad por regiones, nos limita un poco, ¿no? Pero lo que sí hicimos una verificación, porque, bueno, en estos últimos meses estuvieron publicando más información en el INE respecto a variables ya, pero estimadas en realidad, justo del censo en estos productos, y estuve haciendo una comparación con estos datos, porque, bueno, supongo que ellos lo generan usando todo el diseño muestral que tienen, y se parece mucho a nuestros resultados, ¿no? Solo en el ají de vaina,
En esa presentaba justamente, o sea, una diferencia abismal que no debería ser confiable, ¿no? Y que la puse con asterisco en esta presentación. En el tema del 10%, es algo igual que nos comentaron justamente en nuestros, bueno, el apoyo que tuvimos de preguntas abiertas del público. Les pido por favor a los participantes que si quieren hacer alguna pregunta o comentario, levanten la mano con el botón que se encuentra en la parte inferior de la ventana de participantes para que podamos activar su micrófono. Por ahora nos han ido llegando algunos comentarios. Agradecemos a María del Solar que dice buenísimo el estudio y el análisis, y a Sandra Condori Vargas que dice que el trabajo desarrollado es bastante bueno, ya que la mayoría de la producción que consumimos viene de la agricultura familiar, ¿no? Entonces, a los participantes, si quieren hacer alguna pregunta o comentario, pueden levantar la mano o activar su micrófono para que Carola y la doctora Vanderlei puedan absolver sus dudas. Yanira Rodríguez. Pregunta de Yanira Rodríguez. Perfecto. Yanira, por favor, adelante. Buenos días a todos. Bueno, muy feliz. Primero quiero felicitar a la expositora, a Carola. Realmente considero que lo que han hecho es un gran aporte porque en realidad siempre se ha hablado desde el lado cualitativo, ¿no? Grandes instituciones lo han abarcado desde un lado bien cualitativo y el problema o sea, muchas veces el problema de hacer ese tipo de análisis es que cuando quieres aterrizar en la política es bien complicado llevar a cabo inversiones e incluso demostrar que la agricultura familiar campesina tiene importancia en la alimentación de los bolivianos, ¿no? Porque uno siempre piensa así, normalmente te topas con personas que la agricultura familiar campesina es el aporte que tienes muy bajo y en realidad eso no es cierto. Lo que sí me gustaría, además que, bueno, primero era la felicitación porque este tema igual que a Carola y Fernanda me apasiona, es que cuando hablamos de unidades de producción, las UPAs, sabemos que el 10% es de autoconsumo, lo hemos visto claramente en varios productos, ¿no? Especialmente en el de la quinoa. ¿Qué pasa? Este ya no es netamente solo un tema de producción, sino ya pasa a ser un tema económico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un producto que gana mercado, no solo nacional, sino internacional, los productores, cuando uno se acerca a ellos, ¿cómo explico esto? La parte económica les genera todo lo contrario, ¿no? Es decir, agarran y dicen, si yo puedo ganar de esto, ¿cómo puedo comer de lo que estoy ganando, ¿no? Y muchas veces se han escuchado comentarios como, no puedo comerme el oro que produzco, ¿no? Sino más bien lo voy a vender y voy a tratar de ganar más. Entonces, ahí, este tema que también comentó la persona que ha hecho algunas observaciones y aportes al documento, se va a poder, digamos, pisar tierra cuando se vea la parte de seguridad alimentaria y la parte nutricional, ¿no? Entonces ahí es bien interesante porque realmente abre paso a ver el aporte de la seguridad alimentaria desde las unidades desde las UPAs, ¿no? Y de las UPAs para la población. Entonces eso va a ser bien interesante. ¿Por qué? Porque ellos generan seguridad alimentaria para nosotros, en la medida que el consumidor sea consciente, por supuesto, porque no es algo que se va a dar de manera directa.
pero al mismo tiempo nuestros productores están empezando a dejar de consumir lo que producen para importar internamente lo que se produce en las ciudades, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante que tal vez el momento que lo vayan a analizar hay que tomarlo en cuenta. Ya entra una temática de seguridad alimentaria ahí que va a ser muy interesante, porque lo vemos internamente, o sea, entre UPAs, que va a ser inter-UPAs, digamos, y fuera de las UPAs. Y eso va a ser una locura si lo sacan, ¿no? Realmente quería decir solamente eso, porque ya cuando hablamos de autoconsumo estamos hablando de un tema de incluso de soberanía. Nada más que felicitarlas y realmente qué gran aporte. La verdad es un aporte que va a servir muchísimo, por más de que tenga que hacerse algunas como modificaciones en cuanto a los comentarios. Y bueno, cuando tenga el documento espero también, no entendí algunas partes, pero ya con el documento en mano ya poder también charlar con las autoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanira. Ya nos han ido llegando algunas preguntas en el chat. Por motivos de tiempo yo las voy a ir leyendo, pero si los participantes quieren acotar algo, pueden activar su micrófono para hacer la acotación. Jean-Paul Benavides dice, felicidades Carola, una consulta sobre el matching. Hacen una relación entre consumo y producción. No sé cómo han considerado la pérdida de la producción, que puede ser bastante